Excelente. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Esperamos que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Cristian, soy parte del equipo de Tejan People y los acompañaré en la jornada de hoy. Así que damos inicio oficialmente a esta sesión. Recordarles también que pueden dejar sus preguntas o consultas a través del chat. Recordarles también que se mantengan conectados al final de este Open Class porque tenemos anuncios para el interés de todos los presentes. Y también gracias por acompañarnos esta tarde. Así que a continuación, bueno, antes de comenzar, queremos hacer una pequeña dinámica rápida para conocernos. Queremos leerlos a través del chat y que nos digan desde qué país se están conectando. Les teníamos por acá a poder participar. Excelente verlos, leemos por aquí. Por acá nos saluda Pablo Maldonado desde Santiago de Chile. Por acá también tenemos a Lisa Berhardt, que también nos acompaña el día de hoy desde República Dominicana. Y ahí tenemos a Cecilia Castillo desde Perú. Acá también tenemos a Iris, República Dominicana, Rosalba desde México, Abel Malpartida desde Lima, Perú. Acá tenemos también a Lucy desde Perú, a David desde Guayaquil, Ecuador, a Dayana desde Perú también. Acá también tenemos a Jesús que nos acompaña desde Cusco, Perú. Excelente, les agradecemos por estar aquí presentes el día de hoy. También acá nos saluda Estela desde Lima, Ronald desde Venezuela. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen en este Open Class y estamos muy a gusto también de que nos acompañen, que sean parte de esta comunidad de Tejan People, que siempre estamos innovando y siempre estamos avanzando junto con ustedes hacia el futuro de lo que es HR. Y bueno, damos pase a nuestro speaker invitado. Ella es Lisa Berhardt, especialista en transformación cultural y liderazgo organizacional, fundadora de Berhardt Club. Ella ha impactado a más de 4,000 personas y es reconocida como HR Influencer entre los años 2022 y 2023. Así que adelante, Lisa, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer que estén aquí. Sé que estamos en horario de trabajo, que hay mucho tránsito y es complicado, pero que se den la oportunidad de que compartamos esta hora viendo este tema que es súper interesante, vital para las organizaciones. Pues más que agradecida. Y hoy vamos a estar hablando de más allá de la retención, una palabra que se ha puesto mucho de moda, pero vamos a ver qué significado realmente tiene retener, una palabra que yo prefiero fidelizar y vamos a ver por qué. Y aquí lo que queremos ver es cómo crear experiencias que generen ese compromiso organizacional en nuestra gente. Y yo quiero comenzar diciéndoles que es una creencia mía, de que nosotros reclutamos competencias y habilidades. El compromiso se gana. Porque, como bien dice esta frase aquí que les dejo, que es que las personas no recuerdan los procesos, las personas recuerdan la historia que vivieron dentro de la organización. Y por eso mi lema es creando lugares increíbles para trabajar, donde la gente se queda porque quiere, no porque no tiene otra opción. Pues como bien decía Cristian, yo soy Luisa Benjar, yo trabajo todo lo que tiene que ver liderazgo y cultura organizacional. Yo tengo una filosofía que se llama cultura sin anestesia, que lo que hace es que desafía todo eso superficial que a veces tienen las organizaciones y que tienen miedo de ahondar y promover organizaciones que realmente sean valientes, pero sobre todo que sean humanas y coherentes, que se entienda que el hecho de que una organización sea humana no significa que está reñido con los resultados. Y aquí yo voy a arrancar de una vez con una pregunta. Si trabajar en tu organización fuera una película, ¿ustedes recomendarían esa película? Me gustaría ver por el chat que ustedes responderían. Definitivamente sí. Probablemente sí la recomendaría. No estoy seguro. Probablemente no la recomendaría. Y quiero iniciar diciendo que esto es un espacio seguro, ¿verdad? Que aquí se está viendo la presentación. Quiero validar antes de seguir. Se está viendo la presentación. Veo que como que no se ve. Sí, sí, se ve. Ah, Yadira, qué bueno tenerte aquí. Entonces, ustedes, aquí hay gente que me dice que sí, gente que dice, bueno, probablemente no, probablemente sí, definitivamente sí. Hoy vamos a ver todo este recorrido como si fuera la metáfora de una película. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que llevarnos a hacernos cada vez que entra alguien nuevo a la organización.
Entonces, ¿por qué nosotros recordamos ciertas películas? ¿Por qué se nos quedan grabadas en la mente algunas películas? Unas, porque son muy buenas, tienen muy buen guión, tienen muy buena trama, te gustan los personajes, wow, qué buena historia, por esas emociones que te generan, por los momentos memorables que tiene la película y por el final. Pero no estoy hablando de que todo el tiempo sea positiva. Puede que tú la recuerdes por lo mismo, pero en negativo, una mala historia. Los personajes eran terribles, no villanos. Las emociones todas fueron no positivas. Esos momentos memorables no fueron positivos y el final no era el que yo me esperaba. Las grandes películas, las buenas películas, perduran en la mente de la gente porque conectan emocionalmente. La gente recuerda eso mismo cuando están dentro de las organizaciones, porque nuestras organizaciones también cuentan historias. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es esa historia que tu gente está viviendo actualmente? Entonces, hablemos ya directamente del gran mito de la retención. Esto es como una cacería de que las organizaciones tienen un solo objetivo en mente, y más ahora con este mercado tan ampliado, la globalización, se cruzan las fronteras, que es retener personas. Y aquí la pregunta es, ¿quedarse o querer quedarse? Son dos cosas muy diferentes. Por eso les decía al inicio que mi intención es crear lugares increíbles para trabajar, donde la gente se queda porque quiere, no porque no tiene otra opción. Y cuando nos preguntamos si es quedarse o querer quedarse, la diferencia está en que me quedo porque no tengo otra opción, porque tengo compromisos, porque el mercado laboral está difícil, porque me quedo mientras aparece otra oportunidad. Pero cuando hablamos de querer quedarme, es que estoy conectada con esa cultura, realmente me siento parte. Y esa diferencia es lo que cambia todo el libreto de una película. La gente que se queda porque quiere, porque lo decide, construyen, aportan, transforman. Y las que se quedan porque no tienen otra opción, sobreviven. ¿Y qué pasa con el que sobrevive? Hace lo posible por seguir respirando. No hace más allá. ¿Ven esta diferencia? Entonces, la carta de renuncia, la famosa renuncia silenciosa. Pónganme aquí por el chat, ¿quiénes han escuchado hasta la saciedad la famosa renuncia silenciosa? ¿Me escuchan bien? Ya dígame ese que el sonido se distorsiona. ¿Me escuchas bien? ¿Quiénes han escuchado de manera excesiva todo lo que tiene que ver con la renuncia silenciosa? Cuéntenme, ¿quién lo ha visto en Instagram? ¿Quién lo ha visto en LinkedIn? ¿Quién lo ha visto en Google? Porque los temas relacionados con el talento es como por moda. Ahora una de las modas es la famosa renuncia silenciosa. Pero esa carta de renuncia no es el inicio de la historia, porque hay personas que ya emocionalmente renunciaron mucho antes de que presentaran su carta de salida formal. Ese abandono ocurre en el silencio, en el día a día. Podemos tener personas que viven diciendo, ah, yo voy a renunciar, yo me quiero ir, pero sin embargo, esos que de verdad se van a ir, no lo dicen, se mantienen en silencio. ¿Y cuáles son esas señales de alerta que nosotros debemos identificar y que debemos prestarle atención? La desconexión. Y la desconexión se puede evidenciar en varias cosas. Cuando la gente deja de preocuparse por lo que pasa en la organización, cuando la gente incluso deja de promover la marca empleadora, cuando la gente deja de comentar incluso en publicaciones que se hacen de la organización, cuando la gente deja de hablar de la organización, cuando dice, está bien, yo lo hago así, esa es la primera señal de alerta, La segunda es cuando la gente se frustra. Ahí ya el malestar comienza a instalarse. Yo propongo, doy ideas, nadie me escucha, mi punto de vista no es importante, no me desarrolla, no hay conexión con lo que me ofrecieron cuando entré. Y eso trae como resultado una desmotivación. Y la desmotivación impacta directamente en la productividad, porque una persona que está desconectada, que está frustrada y por demás está desmotivada, ya no está conectada con la organización. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo mínimo requerido.
Y si puede hacer menos de lo mínimo, pues también busca la oportunidad. Y ya al final lo que hace es que busca una salida formal. En una organización que yo trabajaba, que se hacía un monitoreo, porque era una organización de mucha seguridad, monitoreos de las redes de Internet, por eventos que pasaron, en un momento se vio que la búsqueda en LinkedIn se disparó. Y eso dio una señal por eventos que habían ido ocurriendo. Entonces aquí nosotros no podemos esperar que esa renuncia silenciosa se haga verbal. Tenemos que estar atentos a las señales antes de que se dé ya de manera formal. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de retención versus compromiso? Y yo les voy a preguntar, cuando ustedes escuchan la palabra retención, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Me gustaría que me dijeran en el chat. Cuando ustedes le dicen hay que retener, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a ustedes? ¿Qué palabras les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra retención? Para mí es sentirme como que me amarran a la pata de una mesa. Exacto, como que estamos apresando a la gente. Yo me siento que estoy amarrada a la pata de una mesa. Hay una diferencia fundamental cuando hablamos de retención y de compromiso. Cuando tú hablas de retención, porque ahí la gente se queda. Pero cuando hablamos de compromiso, la gente quiere quedarse. Rosalba dice ser reactivo a la situación. Gracias, Rosalba. Cuando hablamos de retención, la gente cumple. Ahora, cuando hablamos de compromiso, la gente aporta. ¿Ven qué diferencia hay? Yo cumplo. Ahora, cuando estoy comprometido, yo aporto, yo agrego valor. Cuando hablamos de retención, la gente permanece. Tú te quedas ahí. Ahora, cuando estás comprometido, tú te involucras, tú entras. Y cuando hablamos de retención, la gente simplemente responde. Pero en compromiso, la gente construye en conjunto. Cecilia nos dice que retener es generar una permanencia temporal. Claro que sí. Entonces, la diferencia fundamental aquí es esta, que podamos identificar si realmente estamos reteniendo a la gente o lo estamos comprometiendo. Si bien la retención es un indicador, a mí me gusta más usar un indicador de compromiso. El compromiso es la experiencia que vive la gente dentro de la organización. Y el compromiso se construye cada día. Pero ¿cómo? A través de decisiones conscientes que se tienen que tomar desde el liderazgo y la cultura. Y ojo, hay un grave error donde se piensan que el responsable total de todo lo que tiene que ver con esto es gestión humana. No. Gestión humana es un socio estratégico en lo que tiene que ver con el desarrollo de compromiso de un colaborador. Pero la otra parte de la sociedad la tiene el líder, ese que convive a diario con esa persona, ese que realmente refleja la cultura positiva que se dice que tenemos. La retención es una consecuencia. La experiencia es una decisión. Vean qué diferencia hay en esto. No es una consecuencia. Que, bueno, no me puedo ir, me quedo aquí. La otra es una decisión. Y cuando hablamos del punto de partida, pues todas las organizaciones cuentan una historia, se quiera o no. Unos la cuentan de manera estratégica, la estructuran para poder contarla. Otras se dejan contar de manera libre, sin estructura y sin una estrategia. Y aunque la organización no cuenta esa historia de manera intencional, cada gente que entra a tu organización, cada colaborador es el protagonista de esa película que se vive dentro de la organización. Ese colaborador que vive esas películas, vive sus propias escenas, esa organización tiene sus propios personajes y también tiene sus propios giros en el guión. Yo me imagino que si yo les digo a ustedes, piensen en varios personajes que hay en sus organizaciones, a ustedes les vienen a la mente muchísimos nombres. Piensen en escenas que se dan frecuentemente en su organización. Ustedes también le vienen a la mente. Incluso si yo les preguntara, ¿qué tipo de género es tu organización? Algunos pueden decir, bueno, a veces es un género de acción, pero a veces es un género de terror, a veces es un género de drama, a veces es una comedia. Entonces, yo uso esta metáfora para que estemos más aterrizados y que ustedes se pregunten, en esa película de mi organización, ¿cuál es la historia que están viviendo mis colaboradores? No la que yo les vendí, no la que yo les prometí,
no la que yo promocioné en la construcción de mi marca empleadora. Es la historia real que están viviendo tus colaboradores dentro de la película. Porque, como yo les decía de mi lema, crear lugares increíbles para trabajar comienza por entender cuál es esa historia que se está viviendo, para que tú puedas tomar cartas en el asunto y puedas reescribir ese guión. Ojo con esto. ¿Y cómo nosotros podemos construir el compromiso? A mí me gusta pensar que el compromiso es una cadena que es invisible, porque el compromiso se siente. Es una combinación de experiencias que traen el compromiso y conectan con las emociones. Y ojo, el compromiso no surge ni de políticas ni de procesos. El hecho de que tú pongas a un colaborador a firmar unas políticas, unos procesos, un código de convivencia, el régimen de ética, eso no significa que ya por eso tú estás asegurando un compromiso por parte de ese colaborador. El compromiso se fomenta en el día a día y con hechos sostenidos. Esto es como la acumulación de esas experiencias cotidianas que generan emociones en las personas. Sí, generan emociones en las personas. Los seres humanos somos emocionales. Y yo no estoy hablando en el sentido romántico, estoy hablando en el sentido estratégico. Porque personas que tengan emociones negativas dentro de una organización van a impactar la cultura y por consiguiente el clima. Y estas emociones se convierten en recuerdos y lo que hacen es que forjan esas percepciones duraderas. Si yo les pregunto a ustedes ahora, piensen en el último empleo o en el empleo donde se encuentran actualmente. ¿Cómo recuerdan ustedes ese primer día de llegada a la organización? ¿Recuerdan algún olor particular? ¿Recuerdan quién los recibió? ¿Recuerdan qué escucharon? Si yo les preguntara, ¿recuerdan ustedes ese primer día en la organización, en la última que ustedes entraron? ¿O recuerdan una que fue memorable para ustedes? Incluso esos primeros 15 días, 30 días, 90 días. Eso es una experiencia memorable que quedó en ti, porque el compromiso definitivamente no se gestiona. El compromiso tú tienes que provocarlo, tú tienes que fomentarlo. Es como si fuera una planta. Tú no puedes simplemente sembrar una semilla y esperar que la planta va a crecer frondosa y sana. Hay que regarla, hay que abonarla y hay que cultivarla. Y no podemos dejar de hablar del famoso Employee Journey, de ese viaje del colaborador, que en este caso es el viaje del protagonista. Y si nosotros vemos este viaje como una película dentro de la organización, lo primero es ese famoso tráiler. La gente va a ver una película por el tráiler. El tráiler es lo que la gente ve en LinkedIn, lo que la gente ve en las publicaciones de las vacantes. Eso es lo que le va creando en su cabeza una idea del tipo de organización que es. Bueno, el colaborador llega a la organización. Ya lo reclutamos, ese es el perfil. Se encuentra con ese estreno. El estreno es el onboarding. ¿Cómo fue la fila para entrar al cine? Los asientos eran cómodos. Y esto lo hago metafóricamente, pero ¿alguien sabía que él llegaba ese día? ¿Tenía los equipos con que iba a trabajar? ¿Se hizo la inducción correspondiente? ¿Su líder se reunió con él? ¿Se definieron las expectativas? Luego de esto, vamos a pasar a la trama. Esa experiencia diaria que se vive. Que si hoy es drama, que si hoy es comedia, que si hay un alto y bajo, que las emociones están involucradas, que hoy me dijeron que se hacía la cosa de una forma y mañana otra. Y ahí entran los giros críticos, esos momentos críticos que se dan en todas las organizaciones, por más buenas que sean, porque no hay organizaciones perfectas. Y por consiguiente, tiene que evolucionar, la película tiene que evolucionar, tiene que desarrollarse y tiene que haber unos créditos. Y cuando hablamos de créditos es de todos aquellos que forman parte de esa película. Y en los boarding. ¿Saben ustedes que uno de los procesos más olvidados dentro de la organización es el proceso de vinculación? ¿Por qué creen ustedes? Me gustaría que ustedes me comentaran en el chat. ¿Por qué creen ustedes que el offboarding es uno de los procesos más olvidados de la organización?
más fríos, más repentistas y menos estructurados. ¿Por qué creen ustedes eso? Me gustaría que me pusieran en el chat, desde su perspectiva, ¿por qué creen que es así? Porque lo consideran una pérdida de tiempo. Gracias, Fabiola, por tu honestidad. Y no piensan en que a partir de una mala gestión de offboarding se impacta la marca empleadora ahí afuera. Y no solamente afuera, sino porque adentro también las personas que se quedan ven cómo se llevó a cabo eso. Porque la persona ya se va y a la empresa le interesa centrarse en el que se queda. Pero adivina qué, el que se va no se desconecta de la organización. Porque recuerden que esas personas que se van o esa persona que se va trabajó por un tiempo con las personas que se quedan. Y el que se queda ve cómo se llevó a cabo esa gestión. Porque además de la pérdida de tiempo hay poco conocimiento en cómo hacerlo y el objetivo de este. Claro, no se saben los pasos. Y el offboarding se hace dependiendo de quién sea. Depende del puesto, del momento, si tengo tiempo. A veces no es humano, a veces no es coherente, a veces tampoco se tiene compasión con la persona. Ahora vamos directamente al capítulo 1 de toda esta película que vive el colaborador, el tráiler. Esa atracción, ese reclutamiento. Antes de que una persona entre a tu organización, ya tiene una expectativa en su cabeza. ¿Por qué? Porque vio un tráiler. Cuando nosotros vemos un tráiler de una película, ya tú te imaginas, wow, mira, están esos actores ahí. Esa película ha sido nominada al Oscar, ganó un par de Globo de Oro. Esa película tiene que ser súper buena. Y la realidad dentro de la organización tiene que cumplir con ese tráiler. Y las preguntas aquí es, ¿qué promete nuestra organización antes de que alguien entre? Y si la experiencia real coincide con lo que nosotros estamos vendiendo allá afuera. Es importante que tengamos presente que la primera impresión no se borra. Ese es el estándar que le queda al colaborador y con lo que va a medir todo lo demás que pase. Importante esto. Por eso hay que tener mucho cuidado en esos procesos de reclutamiento, de cómo entrevistamos, de qué tan tortuoso es ese proceso de reclutamiento, de ese feedback que le damos a la gente cuando tenemos una terna, que aunque no va a entrar a la organización, eso nos ayuda también con la marca empleadora. Que digamos dentro de nuestros valores que es una organización ágil, innovadora, y para tú llenar una vacante, tú dures 2 meses en el proceso. Entonces, lo que me ofrecen esos valores y ese tráiler no tiene nada que ver con lo que realmente se vive dentro. Entonces, están esas brechas que son la expectativa que tiene ese posible colaborador versus la realidad. Tú estás prometiendo en ese tráiler cultura de crecimiento y aprendizaje, un liderazgo cercano y humano. El trabajo tiene propósito, tú sabes para qué te trabajas, te conectas. Y aquí hay un reconocimiento genuino. ¿Y qué experimenta la gente cuando entra? Unos procesos rígidos y no hay espacio al feedback. Los líderes están desbordados y distantes o solamente se reúnen con personas de su nivel. Las tareas no tienen ni contexto ni significado. Tú sientes que trabajas por nada ni para nada. Y hay un silencio ante el buen trabajo. Ah, eso te toca. Nadie te reconoce. O en el peor de los casos, alguien se agencia el logro de otra persona. Entonces, la brecha entre esa promesa que hacemos y la realidad es la primera fisura para que se arme esa grieta de desconexión. Y cuando hablamos de credibilidad en la organización, esto se construye cuando la promesa y la experiencia machean, son la misma cosa. Tienen que estar lo más equilibrada posible. Yo no puedo tener una promesa elevada aquí y una entrega aquí. Una promesa en un 90 y una entrega en un 30. No, tiene que estar lo más equilibrada. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros ofrecemos. Después de que ya la gente entra, bueno, pues tenemos el onboarding. Y por eso les preguntaba ahorita, ya estamos en el estreno. ¿Cómo fue tu primer día en una organización? Y ojo, que aquí confundimos a veces onboarding con inducción. Que inducción es tú sentar a la persona, decirle cuáles son los procedimientos, qué te toca de seguro, a cuántas personas involucra, las políticas. No. Es el estreno de toda la historia que esa persona va a vivir dentro de la organización. Y ese mal estreno te puede arruinar la mejor película. Yo no sé si ustedes han visto casos de películas con muchas expectativas, con altos presupuestos económicos, y el día del estreno es un desastre.
Yo recuerdo un evento que tenía Netflix, que iba a ser un estreno en vivo, la plataforma se cayó, el estreno no se pudo hacer y las críticas fueron terribles, porque un buen estreno sí puede salvar una historia imperfecta, pero un mal estreno puede arruinarte la mejor pieza cinematográfica, te puede arruinar la mejor reputación de una empresa, por más premios que tengas y por más nominaciones. Y por esto es que hablamos de ese gran poder que tienen esos primeros días de ese colaborador dentro de la organización. Señores, son los decisivos. En ese periodo inicial, en esos primeros días, 5, 10, 15 días, las personas comienzan a responderse 3 preguntas que son fundamentales. Y la primera pregunta es, ¿yo pertenezco aquí? Y más difícil aún es cuando una persona renuncia de un trabajo para irse a otro. La segunda es, yo puedo confiar, porque es que hay definido algo y luego me cambian las reglas del juego. Y por último, tomé la decisión correcta. Rechacé otra oferta y me quedé aquí. ¿Fue lo correcto? Por eso les hablaba de que los primeros días, y específicamente esos primeros 90 días, que puede ser esa curva de aprendizaje, determina si alguien se va a convertir en el protagonista de tu organización, se va a comprometer, va a dar resultados, o simplemente va a ser un espectador, porque dice, bueno, al final aquí es un pie sin cabeza, no es lo que me ofrecieron, yo voy a convertirme en un espectador que voy a comenzar a buscar otras opciones. No nos pasa eso en las organizaciones a veces, que esa persona que pensamos se iba a convertir en un protagonista, al final termina convirtiéndose en un espectador. ¿Y qué es lo que nosotros a veces decimos? Ah, que la persona no se adaptó. Pero nosotros no hicimos el levantamiento, ni tampoco identificamos esas señales de ese mal onboarding. Que ese mal onboarding fue lo que llevó a que esa persona decidiera irse. Pero muchas veces decidimos responder con la persona no se adaptó, se va 1, la persona no se adaptó, se va 2. Cuando se van 5, bueno, es que, y es algo que está muy de moda ahora, ay, las generaciones están muy ñoñas. Sí, sabemos que tenemos unos temas, pero tenemos que identificar qué está pasando con ese onboarding, con ese líder, con ese mentor o ese body que nosotros podemos colocarle a esa persona. Bueno, ya la persona pasó el onboarding. Ahora vamos con esa trama principal, ¿verdad? La película se está desarrollando, que es la experiencia diaria. Y yo quisiera preguntarles, no tienen que, pueden decirme que era de una organización donde trabajaban. ¿Cómo es un martes cualquiera en tu organización? Un martes cualquiera. Hablamos del lunes, pero yo prefiero un martes. ¿Cómo es un martes cualquiera en tu organización? No el día que hay un evento específico, que celebramos cumpleaños, que hay el día de la madre, de los padres. Un martes cualquiera. ¿Cómo es un martes cualquiera en tu organización? ¿Qué carga tiene ese martes? Importante que nosotros entendamos que la cultura no se declara. Tú puedes declararla y ponerla en la pared. Tú puedes declararla y ponerla en la página web, en el LinkedIn, en el Instagram, en cualquier red social. La cultura se vive en cada interacción que se tiene diario, en esos ritos que se llevan a cabo en la organización a diario. Ahí es que sale a flote cuál es la cultura real de esa organización. ¿Y cuáles son esas escenas cotidianas que muchas veces son invisibles? El liderazgo tiene un papel fundamental, incluso es uno de los pilares cuando hablamos de cultura organizacional. ¿Qué papel tiene el liderazgo en esas escenas? El feedback aparece, está en el guión o no. La autonomía, o por el contrario, contratamos personas por lo que saben, pero le decimos qué hacer. La comunicación, cómo es la comunicación dentro de la organización, entre pares, entre equipos. ¿Existe realmente la colaboración? Más allá de que esté definido en procesos. El reconocimiento, el darle visibilidad a la gente y la confianza. ¿Realmente existe o es de esas organizaciones donde todos tenemos que ponerlo por escrito en un correo para yo cubrirme? Vuelvo y les digo, la cultura se construye en las escenas cotidianas. No en que nosotros contratemos a un consultor que nos defina un excelente plan estratégico, que trabajemos los valores, que tengamos esos valores, misión, visión en las paredes. No, eso no es lo que habla alto de la cultura.
es en esas escenas cotidianas, en estos ritos que se viven dentro de la organización. Ahora, vamos a ver cuáles son esos giros que puede tener la historia. Entonces, ustedes a veces ven películas que todo está muy bien, tranquilo, y a veces uno dice, esta película se como aburrida, y después hay un giro en la historia. Surgen unos momentos críticos. Ahora, ¿qué momentos que pueden ser críticos recuerdas tú más de tu vida laboral? De tu primer empleo, de un empleo anterior al que tú tenías. ¿Qué momento crítico ustedes recuerdan? Me gustaría que me compartieran en el chat. Que ustedes pueden pensar, o algunos pueden pensar que son momentos pequeños, que un tema de la descripción de puestos, que al final no era lo que me dijeron, que yo comencé a darme cuenta de que mi líder, cuando me dijeron que era un líder cercano, tengo casi que hacer una cita para poder verlo. Un momento que tú sientes que impactó toda la experiencia que tú estabas viviendo dentro de una organización. Es un momento crítico. Y yo sé que tal vez muchos de ustedes lo tienen en la mente. Y como estamos en un espacio abierto, a veces no queremos conectarlos. Pero no es los meses que nosotros vivimos dentro de la organización, ni la cantidad de trimestres. Es esos momentos concretos, tanto positivos como no positivos, que cambiaron tu percepción completamente de la organización. Que te hizo escribirle por WhatsApp a una amiga y decirle, óyeme, pero es que la película que me vendieron ahí afuera nada tiene que ver con lo que se vive aquí adentro. Es completamente diferente. ¿Y cuáles son esos momentos que importan y que definen tu conexión con la organización? Estos que pueden fortalecer tu compromiso y tu conexión con la organización o romper ese vínculo de manera irreversible. Por ejemplo, una promoción que la hayas ganado o que en algún momento tú hayas estado en una carrera y haya pasado algo que tú sabes que no estuvo bien y no te la concedieran. Una conversación difícil, cómo se manejó esa conversación, si fue constructiva o destructiva. Un nuevo líder también es un momento de impacto que define un reconocimiento, tanto que te lo hayan dado porque te lo ganaste o no, que te lo hayan quitado, una crisis y cómo se gestionó, o un cambio importante, tanto un cambio a nivel organizacional completo, a nivel del departamento, a nivel de tus funciones, incluso esos momentos críticos pueden definir toda la ruta de la experiencia de un colaborador. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tenemos preguntas? ¿O la dejamos para el final, las preguntas que ustedes creen? Están muy callados ustedes. Bueno, no están escribiendo. Ahora vamos a ver cómo evoluciona el personaje, porque el personaje es el colaborador. Y aquí la pregunta es, ¿las personas sienten realmente que están creciendo dentro de la organización? Sienten que está creciendo. Y hablo de crecimiento no solamente en el organigrama, sino a nivel hasta de conocimiento. Porque si una persona entra a una organización y al año sabe lo mismo que sabía el primer día que entró, pues no ha tenido crecimiento. Si no ha expandido sus horizontes dentro de la organización, no ha tenido crecimiento. Si no se le han asignado nuevos proyectos, nuevas responsabilidades, se ha ampliado el margen de la confianza para que eso suceda, no ha tenido crecimiento. Porque pensamos que el crecimiento solamente es a nivel de organigrama, pero hay otras formas de crecer. Una organización que no ayuda a sus colaboradores a evolucionar, lo que hace es que pierde totalmente el hilo argumental de su propia historia. Y una de las cosas que realmente a mí me apena mucho es a veces que no le damos el peso a la formación de nuestra gente. Hay un terror a que si formamos la gente se va a ir. Pero hay un dicho que dijo Henry Ford que a mí me gusta mucho usarlo, que hay algo peor que tú formar la gente y que se vaya, y es no formarla así que se quede. Cuando una persona no amplía sus conocimientos, no hay oportunidad para la mejora continua. Entonces, ustedes, no sé si, voy a ver si les comparto un escrito que dice, se llama Gerencia de la Felicidad, que la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los líderes, pero también renuncia a la cultura que se vive en esa organización.
Por eso la gente no abandona per se ese nombre de la organización, porque el nombre es un edificio, una estructura de cemento, cristales. La gente abandona esas historias que ya no conectan con ellos, esos líderes que ya no conectan con ellos, esas culturas que realmente no tienen nada que ver con ellos y es diferente a la que vieron. Y aquí tenemos que ver mucho más allá de lo que dice un puesto, porque sabemos que, claro, un empleo tiene que satisfacer las necesidades económicas, pero yo siempre digo que el dinero es un medio, más no necesariamente el fin. El progreso de una persona, y ahí está la pirámide de Maslow, satisface unas necesidades que son profundamente humanas. Por eso a veces vemos personas que tienen todo el dinero del mundo y lo vemos aspirando a cargos electivos y tú dices que busca esa persona aspirando a un cargo electivo. Es que ya lo que busca es algo que el dinero no le da. En este caso, poder, visibilidad. Lo mismo pasa con el colaborador. Ok, ¿tú crees que con un buen salario es lo único para que la gente conecte con tu empresa? No, la gente busca algo más grande. Buscan progreso y buscan significado. ¿Qué significa que yo esté aquí? ¿Qué significa lo que yo hago? Y eso, una de las cosas que lo pueden ayudar es a aprender y desarrollarse. Que la gente pueda crecer, que puedan avanzar con propósito, que sepan cuál es mi misión aquí, que tengan contribuciones con impacto. Por eso ahora mismo hay organizaciones que han tenido que abrir la puerta a voluntariados porque hay candidatos que les interesa formar parte de ese tipo de cosas, cosas que impacten, cosas más grandes. Y por consiguiente también construir una carrera significativa, dejar un legado. La gente quiere dejar un legado de una u otra forma. Y no en el sentido romántico, saquémonos eso de que la gente, es un romanticismo lo de crear legado, la gente quiere crear un legado. Y por último, vamos con la parte más escabrosa de todo este recorrido. Ya cuando se acaba la película, que comienzan a subir los créditos. La despedida de la gente, la desvinculación, el offboarding. Y la pregunta aquí es, ¿cómo termina la película cuando alguien se va? Yo no trabajo para mi jefe junto a, pero mira la ahí que tú dices, Armando, junto a él trabajas para la organización. O sea, trabajan en conjunto. Y eso da muy buen mensaje. Y gracias por compartir, Armando. ¿Cómo termina la película cuando alguien se va? La gente no quiere ni siquiera pararse en el cine. Ay, Dios mío, a fulano lo sacaron de esta manera. Aquí nadie sabe que fulano se iba. Él me escribió y acabó, dijo pestes de la organización. Ahora están viendo ver cómo van a repartir las responsabilidades. O lo despidieron y el mismo que despides, tú lo llamas para preguntarle ciertas cosas. La desvinculación, el offboarding, no es la última escena y ese es uno de los grandes errores que nosotros cometemos. Y siempre me gusta utilizar el ejemplo de la película de Avengers y la de superhéroes. ¿Quién ha visto aquí películas de superhéroes? Que me pongan en el chat. ¿Quién ha visto aquí cualquiera de las películas? Reacciónenme con un dedito, cualquiera de las películas. Creo que casi todos hemos visto películas de muñequitos, de superhéroes. Entonces, estamos claros de las películas de Marvel y demás. Cuando usted está viendo esa película y supuestamente se acabó y comienzan a subir los créditos, usted se para y se va. Usted se para corriendo y se va. En ese tipo de película en específico. No, usted no se para, lo que sabemos, porque tú sabes que de eso mismo hay una escena postcrédito. Eso mismo es el offboarding, mis estimados. Lo que pasa es que creemos que la película se acabó cuando suben los créditos, pero adivine que la desvinculación es una película de Marvel. Después de esos créditos, viene la escena postcrédito. ¿Qué dice la gente allá afuera de la organización? Ese cierre es digno de la historia que ellos vivieron. ¿Qué están hablando en las redes sociales de nosotros? Esos son los embajadores o detractores más poderosos que tiene una organización. Agregándole eso, que si a veces la desvinculación es por causas que son ajenas a nosotras, por fusiones, porque se movilizó un proyecto hacia otro lado, es posible que tú tengas nuevamente, si eso se le da una reversa, que volver a contactar a esas personas. Entonces, cada vez que ustedes vayan a hacer una desvinculación, piensen que es una película de Marvel, que viene una escena post-crédito. La organización tiene entrevistas de salida. Entonces, vamos a abrir aquí en las preguntas
dudas que ustedes tengan sobre todos estos temas que hemos visto, que les quise traer un poco del journey del empleado. Y fíjense que aquí nosotros no estamos hablando de retención, aquí estamos hablando de fidelización. Fidelización es que la gente se quede porque lo decide. Cuando la gente es fiel, lo es fiel por decisión. Ahora, cuando la gente se queda retenida, es por obligación. Son cosas completamente diferentes. Y tenemos que estar muy claros y dejar de usar esos términos, porque el mismo término retención en sí, yo me veo con una pata de la mesa amarrada. Vamos a fidelizar. Por eso es más allá de la retención. Retención es una consecuencia, fidelización es una decisión. Entonces, vamos a las rondas de preguntas. Estas son mis redes sociales. Ahí está mi Instagram, mi LinkedIn. Pueden escanear y ahí me pueden seguir por Instagram. Me pueden contactar, escribirme. Y me gustaría que aprovecháramos estos 14 minutos que nos quedan, Cristian, ¿verdad? Para preguntas, dudas que ustedes tengan, algún caso que quieran compartir, ustedes necesiten tal vez que yo les dé alguna recomendación. Aprovechen y sáquenme el jugo en estos 14 minutos que nos quedan. Excelente, Luisa. Sí, tal y como nos indicó Luisa, por favor, si es que tienen alguna duda o consulta, la pueden dejar por el chat y de pronto se les va a atender de la mejor manera. Fabiola nos pregunta que si el área de recursos humanos es el mismo que comunica al trabajador el culmino de su contrato o le trae malas noticias, y también es la misma persona que deberá de hacer el offboarding porque no hay mucha persona en el área. A veces ya no quieren participar y expresarse con la persona que le transmitió la mala noticia. ¿Qué se puede hacer? Gracias, Fabiola, por la pregunta. Lo primero es que no es una responsabilidad única de gestión humana. El líder de esa persona tiene que estar ahí, sí o sí, porque usted que convive con esa persona a diario. Y es una mala noticia, pero aquí pesa mucho la forma en que nosotros comunicamos. Por eso, incluso el mismo offboarding tiene que tener una estructura de que nosotros planificamos antes del proceso, durante el proceso y después. Y no solo con quién se va, sino con quienes se quedan. Incluso una de las recomendaciones que yo hago es no solamente establecer ese protocolo de desvinculación, sino hasta formar a los líderes para el momento que vamos a tener esas conversaciones con esos colaboradores, que no lo lleven a lo personal, porque yo he visto casos en que el líder dice, sácamelo de aquí, yo no lo quiero más. No, y no es así, es un ser humano. Además, hay que preservar la dignidad de esa persona. Además, te puede dañar la marca empleadora allá afuera. Se pueden armar escándalos con un comentario en un Glassdoor, en un LinkedIn, en un Instagram. Yo he visto escándalos en WhatsApp de empresas. Fabiola, no sé si eso te responde. Dice Miguel, es difícil estar durante toda la vida laboral del empleado en los momentos importantes o experiencias importantes de los empleados. Si es una empresa de 2,000 o más empleados, ¿cómo manejas estas experiencias del colaborador? ¿Tú hablas de la experiencia de salida o la experiencia completa, Miguel? Respóndeme ahí. Todas, ok. Tiene que estar definido. Es que tú tienes que definir cuál es el journey del empleado, cuáles son los procesos y cuáles son los responsables. Porque no es posible que una persona llegue, primero nadie sabe que llegó. Imagínate tú una empresa que con esa cantidad de personas que tú me dices, regularmente tienen unos protocolos de seguridad máxima, que hay una garita y tú tienes que enviar un correo con el nombre de la persona, el DNI de la persona para que lo dejen entrar. Imagínate que la primera experiencia de una persona que llegue es que nadie sabía y el guardia que está en la garita no lo deja entrar. Porque a alguien se le pasó, manda ese correo. Ya tenemos la primera falla. Segundo, llega y nadie sabía que iba a llegar. No están los equipos. Su líder no se va a reunir con él. No están definidas las políticas que se le van a entregar, pero sobre todo qué se espera de esa persona. ¿Cómo vamos a medir esa curva de aprendizaje de los 30 días? Esos puntos que tienen que irse cumpliendo. Eso es importante, hay que definir un proceso. La parte del journey del desarrollo también, el reclutamiento y esa brecha versus el puesto, que tiene que tener un plan de desarrollo individual. El plan de desempeño que también te tiene que arrojar un plan de desarrollo individual. Si tenemos planes de carrera, yo creo mucho en que todo tiene que ser procedimentado, pero no deshumanizado. Y aquí el tema no es la cantidad de personas, es el proceso, ese viaje, cómo nosotros lo tenemos estructurado. Y el offboarding también es un proceso que tiene que estructurarse. Al final, tú lo que quieres es que la experiencia sea positiva,
Y al final tú quieres que la gente sea productiva. Entonces, hay que diseñar una experiencia del colaborador ajustada a tu tipo de empresa y al tamaño. No, que a veces tenemos muchos sueños, muchas ideas, pero tiene que ser ajustada a tu realidad. Miguel, dime si te respondí. Dice Edwin, un gusto. ¿Cuáles consideras son los puntos claves a tratarse al momento del offboarding del trabajador? Se supone que lo primero es, yo siempre digo que hay que mejorar el mundo del trabajo. A la gente hay que decirle por qué lo estamos sacando. Eso de por conveniencia institucional, se supone que ese líder te pidió que se desvinculara, tú tienes evidencias en un expediente, se supone que ha habido un programa, un proceso de retroalimentaciones, planes de desarrollo. Entonces, ya hay que sentarse con esa persona y decirle, mira, Juan, aquí tenemos las evidencias de que se ha conversado contigo, mira, estos son los puntos que tú tienes que mejorar. Porque, señores, tenemos que mejorar el mundo del trabajo. Lo que pasa es que los boarding es como que quiero salir rápido de esta persona. Incluso he visto casos en el que, bueno, pues ya tú sabes, pues nada, tu carta te va a llegar o ahí está tu carta de referencia. No. Y hay que entender que es un momento emocional y evitar esas palabras de, ay, todo viene para bien. Señores, una persona que se queda sin empleo está viviendo un momento de duelo. Entonces, hay un proceso que se hace antes, durante y después. Y gestión humana tiene que tener un acompañamiento también ahí. Incluso yo recomiendo acompañamientos psicológicos para los que salen y para los que se quedan, porque cuando hablamos de vinculaciones masivas, eso tiene un impacto emocional grandísimo. Me dices, Edwin, si te respondí, ¿cuáles tips puedes dar para hacer que una desvinculación a una empresa no sea mala experiencia para el colaborador? Yo creo que más o menos lo que le respondí a Edwin. Yo he visto personas que le han desvinculado y recomiendan a la empresa por la forma en cómo fue hecha y porque el colaborador está claro de por qué lo están sacando. Y por eso que yo les digo que gestión humana no es el responsable 100% de esto. Es una sociedad entre el líder y gestión humana. Por eso es que tenemos que asumir carácter y perderle el miedo. Que ese líder te diga, yo lo quiero sacar porque llega tarde. Ok, ¿dónde están las evidencias de que llega tarde? ¿Dónde están los documentos que lo avalan? ¿Dónde están las conversaciones que tú tuviste con esa persona? El líder tiene que asumir su responsabilidad. Lo que pasa es que todavía estamos en esa etapa y lo viví con un cliente que la de gestión humana me decía que le llegaba a un colaborador y ella le decía, ¿qué tú haces aquí? No, que mi jefe me mandó. Y cuando llamaba al jefe, el jefe le decía, no, ese muchacho ya yo no sé qué hacer con él, llega muy tarde, habla tú con él. Y la de gestión humana le decía, pero yo no tengo nada aquí en el expediente. Entonces nosotros tenemos que comenzar a hacer valer la posición de socio estratégico de gestión humana. No es que armemos una guerra, pero sí poner las reglas de juego claras. ¿Tienes más preguntas por aquí? Preguntas, dudas, recomendaciones. En una palabra, ¿qué se llevan el día de hoy? ¿Qué les gustó y qué les encantó? No me digan que no les gustó. ¿Qué les gustó y qué les encantó de este encuentro que hemos tenido hoy? ¿Algo que les gustó o algo que les encantó o que les puede servir para tener una mirada un poco más amplia de la organización? Véanlo así mismo como una película. Bueno, Cristian, ellos, ok, el hilo narrativo y la metáfora de la película. Sí, así mismo, Armando. Para que tú identifiques cuando hay escenas de terror o incluso cuando tú tienes un villano dentro de tu película o una víctima. Cecilia, me encantó el enfoque de inducción onboarding. Sí, no lo confundamos. A veces se confunde la inducción con como que el onboarding y es parte de. La metáfora y el tema de los onboarding. Gracias, Yadi. Sí, la experiencia del empleado. Exacto. Con la metáfora se entiende más rápido. Igual toda la película, a veces tenemos héroes, tenemos villanos, tenemos antagonistas, tenemos extras que nunca quieren ser protagonistas ni de actores de reparto, son los que están como pululando alrededor. Yo soy extra y no hacen mucho. Te encantó la película con la metáfora con la película, que es más fácil identificar los hitos importantes de la experiencia. Gracias, Liliana. La importancia del offboarding, que es vital para tener colaboradores que recomienden a la empresa. La gente cree que no, pero sí, recomiendan a la empresa cuando el proceso es humano y ordenado. Me encantó la claridad del mensaje y la conciencia del rol estratégico de gestión humana. Gracias, Majo y Yadira. Incluso Google tiene una iniciativa que se llama Es Googles, que es para la gente que ya no trabajan en Google. Entonces, si Google lo tiene, ¿por qué nosotros no podemos tener eso? No tratemos a la gente como que son traidores cuando renuncian o cuando los desvinculamos.
No sé, Cristian, mira a ver si no hay preguntas para que entonces tú... Excelente, Luisa. Sí, ha sido una gran charla de hoy. Te agradecemos por haber estado junto con nosotros. Fue súper interesante hablar sobre el onboarding también, o sea que, en un momento, creo que estoy teniendo unos pequeños fallos por aquí. Y bueno, que no, continuando, sí, ha sido bastante interesante ver que al onboarding de otra manera, ¿no? Como una película, tal y como nos mencionan por acá, ha sido bastante interesante. Y bueno, a nuestros asistentes también, bueno, queremos invitarles a que se queden solo un momento, por favor, equipos, si podrían apoyar compartiendo pantalla. Voy a avisar a Emily que den aquí en el chat para que me sigan los que gusten y como les decía, escanean el código, me pueden seguir por Instagram. Los dejo, muchísimas gracias y nos vemos por ahí, por el mundo del trabajo, por las redes. Me pueden escribir con toda la confianza que yo con gusto les voy a responder. Un abrazo a todos.